fuerte de los textiles de Gran Canaria era la lana, donde había una cabaña ovina pues muy desarrollada, con diferencia con el resto de otras islas, y donde se aprovechaba la lana absolutamente para todo, no solo para prendas de vestir de hombre y de mujer, que se hacían los ternos de hombre completo, o sea, chaqueta, chaleco y pantalones. Para el hogar doméstico lo mismo, o sea que todavía se conservan en algunas partes de Gran Canaria sábanas de lana, llamaban sábanas de lana, que en realidad nosotros las llamamos en la actualidad mantas, pero eran que se utilizaban para dormir directamente sobre ellas. Estamos en la Escuela de Tejeduría de Artenara, que está en el barrio de Las Arvejas, y aquí se imparten clases de telares. Tenemos dos tipos de telares, lo que es el telar tradicional y otro que se llama de contramarcha. Cuando se trasquila el ganado, que suele ser sobre mayo-junio, pues prácticamente nos pasamos todo el verano trabajando la lana, y en ese tiempo pues poco se tocan los telares. Ha sido un trabajo casi exclusivo de mujeres, un poco por nuestra cultura, porque si te pones a mirar y amplías un poco la visión global de lo que son otras culturas en el mundo, es curioso porque la mayoría son tejedores, son hombres en otras culturas, ¿no? En la mayoría de ellas. ¿Por qué? Porque la mujer en este caso se dedica a preparar la materia prima, que en este caso es la lana, para que después los hombres la tejan, la trabajen, ¿no? Hablamos de África, hablamos de la India, hablamos de América Latina, o sea, prácticamente todos son tejedores y no tejedoras. Aquí probablemente porque como fue un trabajo doméstico de estar, el telar es algo fijo que tienes siempre en casa, ¿no? Entonces era una aportación que hacía la mujer a esa economía familiar, rural, de agricultura y de ganadería, ¿no? Entonces por eso aquí estaba prácticamente exclusivamente dedicado a las mujeres. Ser pastor tradicional aquí en la isla de Gran Canaria significa ir de un lado para otro con el ganado a pie. Hacemos transhumancia, es la única isla que queda. Levantarnos muy temprano, ordeñar, hacer el queso, curar el queso, pastorear por la mañana, pastorear por la tarde. Eso más o menos un día a día de un pastor tradicional. La oveja canaria es una oveja que, por así decirte, varios cruces. Se creó la oveja canaria, hoy en día tenemos nuestra, por así decirlo, denominación de origen, y nuestra raza está inscrita en el libro de razas como raza autóctona canaria. Es como la ves aquí, esto es una cordera de 8 meses, es una oveja adaptada al terreno, por así decirlo, unas patas fuertes, un cuerpo fuerte, son ovejas dobladas, y es para adaptar al terreno que tenemos aquí, que es un terreno bastante montañoso. La lana se vendía también, los que tenían muchos vellones de lana lo vendían y la gente lo compraba y después lo daban a hilar a otras personas que sabían hilar, y entonces había muchas hilanderas por esta zona nuestra y por todas estas medianías, estaba Cesarita, Juanita, Candelarita, que sabían hilar, Marquita Ventura, toda esta gente, mi madre misma sabía hilar, Gregoria Montes de Oca, Seferina, mi abuela, toda esta gente sabían hilar y hacer la chaqueta. Ahí están las chaquetas de lana, forradas, ahí no entraba frío ninguno. Por ejemplo, mis abuelas le enseñaban a las hijas hilar y tejer, porque en todas las casas había un telar para tejer y un horno para hacer el pan. Se heredaba de padres a hijos, de hijos a padres, de abuelos a nietos y de así sucesivamente. Es lo que en estos campos teníamos y vivíamos sanamente, con la lana y con el lino. Los queideros hacen las fiestas de la lana, trasquilan las ovejas, pero ya no se ve tejiendo, ni se ve ese interés de la juventud hilando. Pero es que todo el año se puede hilar y se puede lavar la lana y trabajarla, y los telares, como se hacía antiguamente. Yo sé que cuesta trabajo, pero lo que vale cuesta.
tradicional está condicionado por el desarrollo de las técnicas textiles de cada época, de cada momento concreto al cual nos podemos referir. El tejido llega con la colonización, el tejido de la lana. Lo primero con la aportación de razas de ovejas que producían una lana apta para ser hilada y procesada, o procesada e hilada, porque parece ser que las razas que tenían los habitantes anteriores a la colonización tenían muy poca lana, eran muy buenas para carne y para leche, parece ser también, pero en cambio la lana era muy escasa, era una raza de lana que algunos han querido ver en la actual raza llamada Peligüey, que era la más similar a la que tenían los habitantes de las Canarias anteriores a la conquista. Entonces, bueno, pues fue realmente el tejido más importante y el primero, porque eso solo significaba transportar unas cuantas ovejas de la península o de donde fuera a Canarias, y ya empezar la cría y el desarrollo de la industria lanera. La historia de los tintes naturales aquí en Canarias realmente es una historia de productos de exportación. Mi proyecto de tintes se llama Islas Púrpuras por la larga historia que tiene esa gama de colores aquí en Canarias, porque empezamos realmente con la presencia de los romanos en el islote de Lobos, con una factoría de púrpura alrededor del nacimiento de Cristo. Después, a partir de la Edad Media, realmente la conquista de Canarias comenzó por la horchilla, que es un líquen que da un color púrpura después de un proceso de fermentación, y fue un producto de exportación tan preciado que casi arrasaron con la población de ese líquen. Y después, al principio del siglo XIX, fue introducida la cochinilla como producto de exportación, porque la corona española durante más de 300 años tuvo un monopolio absoluto en el comercio de la cochinilla, que es originaria de México, igual que la tunera. Y como vieron que iban a perder la colonia mexicana, intentaron salvar su mercado y introdujeron la cochinilla aquí en Canarias, y se convirtió en un monocultivo en menos de 2 décadas, porque coincide con la revolución industrial, y el motor de la revolución industrial fue la industria textil. Entonces era una época de gran demanda. Y a mediados del siglo XIX se descubrieron o se inventaron los tintes de anilina, y aquí se derrumbó el mercado de exportación para la cochinilla, y causó una crisis económica tan grande que el 25% de la población canaria tuvo que emigrar. El proceso de la lana es bastante largo. Se comienza con la trasquila del ganado. Una vez se trasquila el ganado, vamos a seleccionar la lana, ¿no? La lana más preciada es la del lomo de la oveja, y la que tiene aquí en esta parte, ¿no? Porque es la menos sucia. De hecho, lo primero siempre es seleccionar las partes del vellón, que es todo lo de una oveja, para ver con qué partes te queda. Después de seleccionar la lana, que también se selecciona por colores, hay colores crudos, la negra es la más codiciada porque hay muy pocas ovejas de ese color, pues posteriormente lo que se hace es que se lava.
Para mí personalmente es lo más trabajoso porque la lana se tiene que lavar en un sitio donde corre el agua. Antiguamente se hacía en las acequias y en los barrancos. Antiguamente me han contado aquí las mujeres de Artenara del lugar que se lavaba con agua caliente y con carbón. Es paradójico, pero el carbón se metía para blanquear la lana, porque si nos vamos a los orígenes de la lejía se hacía con el filtrado del carbón. Pues después del lavado de la lana y del secado de la misma, pues nos vamos a lo que es el escarmenado. El escarmenado es coger la lana y, digamos, abrirla, desmenuzarla con las manos, quitándole todos aquellos chiratos, pajullitos y bichitos que se hayan podido, y semillas que se hayan podido quedar y que se quedan pegados a la lana. Después del escarmenado se pasa a lo que es el cardado, que digamos que es el peinado de la lana. Y ya después del cardado de la lana puedes o hilarla o fieltrarla. Son las dos vertientes con las que se puede trabajar. Estamos en la Casa de la Lana, en Caideros de Gáldar, en las medianías de Gran Canaria. Tejidos de lana en Caideros son, digamos, o fueron elementos fundamental, porque llegaron a ver en las cuevas y en los lugares, en algunas de las viviendas de aquí, hasta 16 telares. O sea, eso nos habla de la importancia que tenía la elaboración de tejidos de lana en la zona. Por ejemplo, Mariquita de las Nieves estuvo durante muchos años haciendo tejidos, digamos que era exportable, porque ella los hacía por encargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los gofiones o algunos otros grupos folclóricos encargaban sus estameñas, sus pantalones de lana, los encargaban a Mariquita de las Nieves. Es por eso que fue una actividad fundamental en la vida de Caideros. Lo que está claro es que una técnica o un oficio realmente no se puede quedar obsoleto. Lo que se puede quedar obsoleto es el producto. Entonces, lo que yo produzco es textil de hogar, fundas de cojines, mantas, pero también prendas de vestir, chales, bufandas, bolsos, incluso pues actualizando el producto, pero también actualizando el diseño e incluso diseños tradicionales canarios. Mira, esto es un enhebrado que se llaman tachones, que aquí se usaba mucho para las colchas de la cama. El blanco y negro realmente es una combinación de colores muy clásicos. Los cojines los suelo trabajar con una cara en lana, tejida en tela por mí, y el dorso en un lino, que en este caso es comprado, este no está tejido por mí. Y así tienen una cara de invierno y una de verano. Cuando tú conoces el proceso de algo, lo ves de diferente manera. Ya lo valoras de otra forma. Ya cuando ves un tejido dices, contra, pues mira, esto se hace así, así, así. Y así yo creo que pasa un poco con todos los procesos de la vida, ¿no? Cuando tú conoces el proceso valoras más eso que estás mirando, que estás admirando y que podrás adquirir o no.